Aparece Destino de dos cosas o de tres, que es tu primera obra dramática, que es del absurdo. ¿Cómo se articuló todo ese proceso, ese momento de llegar a Cartoon, comenzar dramaturgia con él, y cómo deriva esta primera obra que vos realizás? Me metí a estudiar en la Casa del Teatro, que era realmente lo que yo buscaba, un curso una vez por semana que a mí me permitiera trabajar mientras decidía qué iba a estudiar. Mi primer maestro tuve la suerte que fue Daniel Marcove, que nos cuidó mucho, nos quiso mucho y nos cuidó mucho. Sí. Yo estudié 3 años allí en la Casa del Teatro con varias materias, pero el maestro de actuación era él, y él rápidamente, al primer año de estar allí, se dio cuenta de algo de lo que yo también me daba cuenta, que es que yo no podía actuar muy bien, pero sí me podía organizar muy bien. Quiero decir que yo en una situación de improvisación era muy malo, pero yo me llevaba mucho material, y si yo me escribía esa escena y volvía a la clase siguiente y la hacía sabiendo lo que tenía que decir, yo ya no tenía eso. Ahora no tanto, pero era un muy mal improvisador. Y eso, el hecho de improvisar mal me llevaba a mí a detonar la otra zona, es decir, bueno, en tanto mi problema es con la improvisación, si yo organizo eso, a lo mejor voy a poder actuar, voy a poder sentir, voy a poder vibrar cuando esté actuando y no estar a expensas de eso que a mí me parecía un palazo tras otro, que era que la situación cambiara todo el tiempo y que uno no tuviera de qué agarrarse. Soy una persona muy estructurada, muy. Entonces, Daniel me recomendó que estudiara dramaturgia con Mauricio Cartún, que era naturalmente el referente en ese momento, ¿no? Con el cual construir teatro basado en la imagen, el personaje, la acción, la estructura. Y luego, la última mitad, los últimos meses del año, él te pedía que como ejercicio escribieras una pieza breve, ¿sí? Yo debía tener 19 años en ese momento, y él tuvo la deferencia primero de aceptarme en su taller junto con alumnos que escribían y que venían del mundo del teatro. Yo no venía ni iba hacia el teatro, yo era un chico de 19 años que todavía no tenía definida la vocación. Pero bueno, lo que sí sucedía que a medida que iba aumentando el calor, llegaban los meses de noviembre, de diciembre, muchos alumnos que o ya habían terminado su boceto de pieza o que simplemente se iban de vacaciones, nos íbamos quedando solos, Mauricio y yo, y esto me obligaba a mí a escribir mucho más, porque era el único que leía. Y en ese verano, medio que él me obligó a escribir mi primera pieza, porque si hubiera sido por mí, yo no necesitaba escribir una pieza, no sabía si... Y él, esta pieza le gustaba mucho, me insistió en que la presentara a concurso. Yo gané el premio nacional Iniciación, que es el premio nacional para autores no estrenados, con esta pieza, que un par de años más tarde luego se estrenó en el Teatro San Martín. Yo recuerdo que en mis primeras piezas, por ejemplo, los críticos decían que estaban muy bien, de hecho estaban más entusiasmados ellos que yo mismo, pero que era muy gracioso porque yo incluso he pasado la historia en algún libro como un autor de ciencia ficción. Hay creo que solo una pieza mía, que es La Paranoia, que juega con la idea de la ciencia ficción y ni siquiera lo es porque está explicada de otra manera. No, yo no me identificaba para nada con el procedimiento de la ciencia ficción. Entonces me parecía, qué raro que me digan, qué raro que quieran ponerme una etiqueta, fuere cual fuere. Y a partir de ahí fue muy consciente de ese problema, del problema que tienen los autores, incluso los buenos, de creer demasiado obedientemente en lo que se recibe de ellos. Porque eso te paraliza a la hora de escribir tu próxima pieza, sobre todo cuando tenés un éxito. ¿Cómo haces para construir el éxito siguiente? Es paralizante, salvo que uno se permita ser muy distinto
o conservar algo de aquello en lo que uno cree, pero ser muy distinto en aquello que se puede ser distinto. Si yo digo, bueno, pero ahora voy a escribir una ópera, o una ópera hablada, como fue el caso de Apátrida o de Spam, y no una pieza de diálogo, que es lo mío, se supone, bueno, en esa novedad me garantizo, en principio, que me voy a divertir más, que voy a explorar algo que no explora la obra anterior. Pero luego también que va a estar viva y abierta esa válvula de sorpresa que yo creo absolutamente necesaria a la hora de construir teatro. Está ligado con no quedarse en un lugar cómodo también, ¿no? Es posible. Lo que pasa es que la extrema movilidad también es un lugar cómodo. Ah, bueno. ¿No? A mí no se me hace cuesta arriba, es decir... Sí, la comodidad y la incomodidad, insisto, hay creadores, autores, poetas a los cuales la incomodidad les parece una condición sine qua non de su arte, ¿sí? Son escritores torturados que les parece que tienen que bajar al último sótano de sus miserias para poder transmitir algo que valga la pena. También es un retrato de época, es muy probable que algunas épocas demanden eso del artista, de la personalidad. Sí. Mi época más bien ha demandado, con un peligro enorme de rozar la frivolidad, ha demandado que más bien los artistas seamos antenas, ¿sí?, de una serie de cambios muy abruptos, muy violentos, que hacen que sea muy difícil que nadie se posicione con claridad, esto está bien, esto está mal. Seguro. Lo que está bien al año siguiente es viejísimo. Vieron que las piezas que son éxitos en los festivales o que uno estudia con ahínco porque les parece que de ahí hay un antes y un después, la ves 5 años después y te querés matar. Yo cuando vi, qué sé yo, el Hamlet de Peter Zadek dije, esto era lo que influyó a tantas personas, por poner uno, o las primeras piezas de Bob Wilson, ¿no? Las cosas resisten mucho menos tiempo, y este es un problema relativamente nuevo que tenemos si consideramos los 4000 años de historia de la dramaturgia. No le pasaron a Strindberg o a Ibsen, no, se les pedía que escribieran más o menos como habían escrito en la pieza anterior, ¿no? Entonces, insisto con eso, ¿qué es lo que uno hace, qué es lo que uno puede hacer y cuál es la comodidad con la que se encuentra dentro del encargo tácito de una época que, como todas las épocas, es igual de cruel, ¿no? E igual de azarosa? Cuando te preguntaba, Claudia, el tema de los personajes, se me cruzó preguntarte, en el momento ese de escritura, cuando estás generando los personajes, varias cosas, ¿no? Por ahí, cómo aparecen los nombres, cómo aparecen, si a lo mejor están conectados con alguien determinado que vos fantaseas escribir para, y algo más también, aparte de los nombres de los personajes, también pienso ahora, ¿no? ¿Cómo aparecen los títulos de tus obras? ¿Cómo es ese, aparecen antes, durante, después? ¿Cómo es esa articulación también que el título dice tanto, ¿no?, de una obra? Sí, es la más grande acotación que podés hacer sobre la obra, ¿no? Si Hamlet se llamara Laertes, la veríamos desde un lugar diferente y sería interesante. De hecho, muy interesante. Ambos tienen el mismo mandato, vengar la muerte del padre. Sí, el título es una enorme acotación, ya sea porque es una frase poética, como en el caso de Varios pares de pies sobre piso de mármol, o El destino de dos cosas sobre tres, donde hay una retórica allí que preanuncia un barroco, o en los títulos secos, sí, como Spam, como La modestia, donde una sola palabra pretende ser universal, que luego casi nunca coincide con el contenido, pero la palabra es universal. El título es una acotación enorme y el nombre del personaje también es una acotación enorme. Por supuesto, claro. ¿Sí? Es el último lazo poético que uno puede establecer para nombrar a esa fuerza poética, no es esa persona. Pero sí es cierto, lo único más o menos consciente que yo puedo decir al respecto es que yo escribo muchas veces para los actores de mi compañía, el Patrón Vázquez. Entonces es totalmente distinto saber que escribo para que un texto sea dicho por Andrea Garrote o que vaya a ser dicho por una actriz
belga en Bruselas, traducida al francés y que yo no conozco. Hay, creo yo, dos movimientos diferentes en ese sentido en mi escritura. Las piezas para mi compañía, donde el estímulo de tener al actor cerca y produciendo con su poética y demás me inspira y me acota al mismo tiempo, y la libertad absoluta de escribir para un total desconocido. Y si uno rastrea mis piezas con cuidado, puede llegar a notar las ventajas y desventajas de uno y otro sistema. No me caso con ninguno de los dos y espero hibridizarlos. ¿Qué te importa de la traducción? Entendiendo que tenés toda una pasión por todo lo que tiene que ver con las lenguas. ¿Qué pedís de una traducción o cuál es la problemática que tenés cuando sos traducido? Me parece que no debe ser, que para vos es un tema. Porque yo creo, yo soy traductor, yo mismo soy traductor y he experimentado ese fulgor repentino que ocurre cuando uno da la solución perfecta para una expresión perfecta, esa especie de inspiración que viene de haber encontrado la solución. Yo creo que en la traducción y en la escritura el procedimiento es el mismo. Siempre se trata de pasar de un lenguaje al otro. Cuando uno escribe teatro o literatura, se trata de pasar del lenguaje de las pulsiones, que a veces son amorfas o que no tienen palabras, de los temores, de los deseos, a la palabra. Hay que poner en palabra algo que es muy íntimo, muy secreto, muy amorfo, muy difícil de expresar. Entonces, hay una traducción. Traduzco una cantidad de intuiciones, por ponerle una palabra general, a palabras concretas. En la traducción pasa lo mismo. Entonces, lo que hay que tratar de garantizar y verificar es que esa intuición esté respetada, que ese pulso detrás de las palabras. Yo cuando, por ejemplo, Pinter escribe una palabra, no me pregunto qué escribió, sino qué otras palabras podría haber puesto y no eligió cuando eligió esa. Entonces yo me pongo en el lugar de mis traductores, que son muchos, pues se me ha traducido a muchos idiomas, algunos de los cuales hablo y otros no. ¿Cómo puedo colaborar en esa traducción de la manera que no voy a poder colaborar en el montaje? Yo no puedo meterme a decirle al director lo que tiene que hacer. Solo puedo meterme a sugerirle al traductor cómo ser fiel a aquello que escribí. Ser fiel. ¿Le sirve a una cultura central ser fiel a una cultura que desconoce y que no le interesa conocer? Porque ese es el gran problema de la traducción. Yo como traductor tomo de una cultura central y traduzco una lengua periférica y a un castellano periférico. Hablamos el castellano que no le pertenece a ninguna cultura central. Y lo hablamos con una riqueza tal que está extendido por todo un continente. Esto es un caso único en el planeta. El hecho de traducir teatro al castellano es único. Es decir, si ustedes traducen una obra al checo, la están traduciendo para un grupo de gente que vive toda en un lugar en el que están a 2 horas de viaje del hablante más lejano de ese lugar. ¿Sí? Nosotros hacemos traducciones que tendrían que en principio servir de México hasta Ushuaia. Entonces hay en esta situación de nosotros tener quizás la lengua teatral más rica del mundo, la que tiene más posibilidades, porque además el castellano es de una redundancia y lo cual permite decir de miles de maneras distintas lo que en inglés o alemán solo se puede decir de una sola forma. ¿Sí? Esa riqueza extraordinaria de una cultura que a nadie interesa. Sí, qué interesante. Vos hace un ratito dijiste ponerse en el lugar del otro. Hace un momentito habías dicho eso. Y lo ligaba con la dirección. Vos, director, te pones, hasta lo pensaba, ¿sabes qué, Rafael? Como un ejercicio pedagógico, ¿no? En la dirección. ¿Es ponerse también para vos en el lugar del otro al que estás siendo director en ese momento de tus artistas? Ponerte también en el lugar del otro para poder comprenderlos y diagnosticar por qué lado caminar. Te repito
referís a mí como director, pensando en los actores que tienen que... Sí, definitivamente. El otro es mucho más importante que yo en ese momento. El otro es quien va a tener que ocupar ese rol, y ese rol es una fuerza poética, no es un servidor que tiene que decir esa línea para que la obra funcione. No es un intérprete de mis ideas, es un artista. Yo hablo mucho de esta idea de trazo. Vieron que sí, por eso en las artes plásticas, si yo me compro un Picasso, quiero que se parezca a Picasso. Es decir, el trazo que hace que un cuadro sea de Dalí o de Manet es lo que voy a comprar como valor. Nadie se le ocurriría ir a pedirle a Picasso, bueno, ya está bien con esto, ahora pintanos un poco más parecido a la fotografía. ¿Se entiende? Sin embargo, a los actores es muy común que nos pidan: te veo mucho, todavía quiero ver más al personaje, te veo mucho como actor, no hagas siempre lo mismo. Se nos pide que escondamos el trazo personal en función de la fluidez de la pieza, de lo que el material reclame, etcétera, etcétera. Entonces es muy fácil que los actores nos confundamos y que pensamos que no se nos considera artistas, que se nos considera intérpretes. Es el mismo caso de la música. Hay músicos que son intérpretes de la música escrita por Beethoven, pero que son artistas y que si uno los escucha son conmovedores. Sí, como tocan el do, es el do de ellos. Sí, claro. Es mucho más difícil de detectar en la música si uno no es un técnico, pero en el teatro, como todo el mundo conoce la vida, cualquiera es capaz de criticarnos. Cualquier espectador que se sienta dice: ah, mira, está haciendo otra vez lo mismo. Bueno, yo te invito a que pases y que hagas vos en lo mismo de Robert De Niro. Yo voy a ver las películas de Robert De Niro y siempre me parece que está muy bien, y siempre hace lo mismo, ¿o no? Quiero decir, cambia el personaje, pero lo que es poético en él, su manera de gobernar el tiempo, los estímulos, los pensamientos internos, algo que pasaba aquí también naturalmente con Urda Pilleta o con Alfredo Alcón, si vamos más lejos, decían más o menos siempre lo mismo. Es decir, su forma de poetizar, de utilizar tiempo, espacio, esas coordenadas que nos son dadas a los actores para que hagamos nuestro arte, son únicas. Y es eso único que es lo que yo quiero respetar. Yo no quiero que el actor pueda disfrazarse de 40 personajes diferentes para ser mejor actor. Esta es una especie de norma del mercado un poco bizarra, ¿no? Vieron que en Hollywood los actores no ganan el Oscar hasta que no les cortan las 2 piernas o son retardados mentales. Tienen que hacer de impedidos para demostrar qué buenos que son en el arte de la composición. La composición es un arte completamente menor. Es muy difícil y realmente, y además de hacer esto tengo que renguear en escena, es rompebolas. Es difícil la composición, pero no tiene un gran valor, y mucho menos artístico. En valor, todo el mundo compone. Mi vecina, cuando me cuenta que la madre se volvió loca, compone sin darse cuenta, me exagera. Eso es la composición, ¿no? La exageración de algún rasgo. Yo soy un gran enemigo de la composición, y es por eso que prefiero directamente el disfraz franco. Es decir, mira, no compongas, te vamos a poner una peluca muy rubia para que se note que no sos el mismo actor que entró antes, pero lo que quiero es que estés cómodo con tu poética y que puedas vibrar en esa poética. Me interesa más tu capacidad de transmitir emociones, de extrañar lo emocional. Entonces, necesariamente no solo debo ponerme en el lugar del otro, debo escuchar en qué lugar está el otro y crear las condiciones como director para que eso fluya, para que eso explote. Por eso a mí siempre me ha dado mucho pudor dirigir actores que no conozco mucho. Porque si no los conozco mucho, no sé si puedo guiarlos hacia la zona que les es más cómoda. Lo primero que hago yo cuando estoy con elencos de actores que no conozco, que es lo que más me pasa en el exterior, es diagnosticarlos, que es ridículo, es como decirle: mira, así te veo yo. ¿Coincidís con mi mirada? ¿Te ves también así? ¿Te son más fáciles las situaciones de víctima que de victimario? Y en base a ese tipo de preguntas técnicas que les hago, que no son biográficas, que son muy técnicas, llegamos como a ciertos acuerdos. Sí, es más que ponerse en el lugar del otro, es decirle: no hay otro lugar que no sea el del otro. No los puedo someter a reproducir mi idea sobre el funcionamiento del texto. Bueno, gracias por la invitación. Muy amable.